Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. Buenos días, señores, ¿cómo estamos? El día de hoy les traigo a un gran personaje, mi estimado Eduardo Alegre. Creo que para mí es una de las personas que viene innovando fuertemente en el sector del transporte. Y les voy a decir por qué viene innovando fuertemente, porque está utilizando lo más importante que hay en el mundo, que se llama tecnología. Mi estimado Eduardo, ¿cómo estás? Armando, pues un gusto y la verdad, el ver también tu programa y todo lo que has venido avanzando en estos 2 años, donde prácticamente de cero has construido todo este canal. La verdad, mis respetos, si estuviéramos en los años 20 o 30 me quitaría el sombrero, porque un logro, la verdad, asombrante. No, al contrario, muchas gracias, Eduardo. Fíjate que me interesa a mí mucho tener a grandes personas dentro de este canal. Tú eres una de ellas y ahorita te voy a platicar por qué. Pero antes de pasar a eso, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti. ¿Quién es Eduardo Alegre Rodríguez? ¿Por qué viene innovando en un sector donde normalmente mucha gente no innova? ¿Quién es Eduardo Alegre? Mira, yo soy originario de la ciudad de Torreón, de hecho aquí estoy, y pues venimos, yo vengo en la parte de lo que es la gestión de información desde hace prácticamente desde 2008, y empecé con lo que es un RP y luego después empecé con lo que es un Business Intelligence, y me topé con lo que es la parte de la telemetría, y de ahorita vamos a hablar un poco de lo que es GPS, telemetría y telemática. Y bueno, pues empecemos a trabajar con este proyecto en conjunto con lo que es, más bien me invitó lo que es la familia Amarante, que es de Grupo Amer, y es lo interesante, y me dices, ¿por qué entré aquí? Bueno, pues esta es una empresa que lleva 74 años en la industria del transporte, y bueno, hace 11 años vieron o estuvieron revisando hacia dónde va el futuro del transporte, y el futuro tienes que ver cómo hacer mucho más productivo las flotas, los fletes, los camiones. Y bueno, se toparon con lo que es la iniciativa de buscar a un socio comercial, que es Geotab. Y Geotab lo interesante es que también estaba pequeño en aquel entonces, eran 70 personas a lo mucho con 200,000 equipos conectados. Y lo interesante que vio el grupo fue que era una empresa enfocada 100% en ingeniería, es decir, desarrollos, innovaciones, y con una mentalidad que hace 11 años era complicado. Hoy en día lo vemos fácil, pero hace 11 años era complicado dimensionar una plataforma abierta que sumara diferentes, ahora sí que soluciones. Y bueno, fue cuando hace 9 años empezamos a platicar, duramos varios meses dialogando hasta que hicimos ya un arreglo interesante, y bueno, y es cuando yo entro a lo que es en la parte de métrica móvil. En aquel entonces éramos 3 personas y 1,000 equipos conectados. Ahorita, afortunadamente, pues ya somos cerca de 99,000 equipos conectados y 250 personas. Y pues hemos venido trabajando muy fuerte en la industria del transporte en México y especializados sobre todo en la gestión y apoyo a la industria del transporte, tanto lo que es público como privado. Y eso es como Eduardo Alegre, originario de Torreón, y de hecho el grupo tiene su base aquí en Torreón, el grupo Amer, y tenemos presencia en 20 ciudades del país. Y bueno, ¿por qué estamos aquí? Bueno, pues porque aquí es donde tenemos la base, pero tenemos 10 oficinas a nivel nacional y atendemos ahora sí que a todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Al rato te explico exactamente por qué. Me llamó la atención que eres un experto en el manejo de datos. El mundo de hoy, lo que todos estamos viendo es que para poder crecer en los negocios tienes que hacer mucho análisis de data, ¿no? Y aquí es donde yo veo dónde nació esa pasión tuya por decir, creo que la data es la parte importante de muchas cosas, ¿no? Porque me queda claro que si no tienes una data, pues no mides, o sea, no ves. Y si no mides, pues cómo corriges, ¿no? Es muy así, pero en el sector de transporte, ¿cómo es que dijiste, voy a tratar de meterme aquí para hacer tecnología y analizar mejor los datos que hay? Pues mira, lo que empezamos a ver es sobre todo lo que es una primicia que tiene Geotab. Geotab, a su vez, también, como comentaba, hace 9, 10 años,
pues era una industria, una empresa pequeña que hoy en día creció de 200,000 equipos a 2.5 millones de equipos, de 80 a 70 personas a cerca de 2,000 personas. Y lo que observaron es el futuro de los datos. Entonces, ellos fueron los pioneros y nosotros empezamos a revisar que los fabricantes, las OEMs, empezaban a soltar, si vamos a llamarlo así, lo que es la información de lo que es los códigos de falla de los vehículos. Entonces, es decir, oye, es tanta la información, el código de falla, y en vez de estar con los mantenimientos correctivos, ¿por qué no hacer el cambio a los preventivos? Pero para todo eso tienes que revisar, pues, cómo tienes tu infraestructura, dónde cae tanta información, porque también si de repente te empieza a caer una avalancha de información y no tienes una estructura, un orden, y lo más importante, que si no tienes a los departamentos alineados al manejo de datos, pues se puede tener una pérdida de tiempo y de información muy compleja. Lo que le llaman la parálisis por análisis, donde pues sí está trabajando la gente viendo un análisis, oye, pero ¿eso realmente me lleva a ser más productivo en mi flota? Entonces, realmente lo que buscamos en Métrica Móvil es cómo puede lo que es el transportista, el que tiene una flota, hacerla mucho más productiva. Y abarcas un área muy grande de datos y ahorita estamos en una maduración, precisamente lo que es COVID nos hizo cambiar a todos, nos hizo cambiar en muchos sentidos y también en la parte de la gestión. Casualmente hace 2 o 3 años, proveedores de la industria, y estoy hablando de lo que es proveedores de sistemas de antivuelco o sistemas pues, diferentes de frenos o empezaban antes tenían un dato que no lo compartían y ahora a partir del 2020 más o menos empezaron a compartir un dato que si lo vas sumando junto con los datos que te arrojan lo que es los propios vehículos, pues vas generando lo que es un análisis predictivo muy interesante y puedes reaccionar, puedes retroalimentar lo que es en este caso al operador a que tenga una labor mucho más sencilla. Hay que ser muy empáticos con el operador. El operador, su mundo viene siendo el camión. Entonces, en la medida que logremos hacerlo mucho más sencillo, podamos retroalimentarlo cuando tiene algún tema en la parte de un manejo que no es el adecuado, o lo puedes en automático, que es parte de las soluciones que ofrecemos, que le avise, oye, estás en una zona de 30 kilómetros por hora y él a lo mejor va a 60, pues tenemos la tecnología para poder avisarle y ayudarle a que esta tecnología pues él no vaya a tener un accidente, porque Dios no lo quiere, de repente un niño que pues, son niños y de repente pues, se cruzan, están detrás de una pelota, pues no vaya a tener esa fatalidad que lo va a llevar el resto de su vida, ¿no? Entonces aquí lo que buscamos es cómo sí ayudar a lo que es al operador, a la empresa y a terceros en el camino a que sea una operación realmente muy sencilla, ágil y sobre todo en este proceso de automatizar todo lo que es un ecosistema de datos, como bien lo llamaste. Sí, cuando tú arrancaste este negocio, cuando dijiste voy a crear Métrica Móvil, todos arrancamos con una idea, ¿no? Tenemos una idea siempre en la cabeza cuando vamos a poner un negocio, quiero esto, ¿no? Y a lo largo del camino, pues se van descubriendo muchas otras cosas más y va cambiando un poquito el propósito porque vas encontrando nuevas cosas y quieres, obviamente, irte ampliando, ¿no? Es parte de la evolución, parte del progreso. Pero cuando tú decidiste arrancar Métrica Móvil, tú partiste de una idea y hay un propósito transformador masivo que a lo mejor tuviste en ese momento. Todos vemos problemas y creemos tener siempre la solución de alguno de ellos y ahí es donde lanzamos ese negocio. ¿Cuál fue esa solución que tú dijiste, yo creo que voy a resolver estos problemas al crear todo esto? ¿Cuál fue la base del arranque de Métrica Móvil? Mira, la base del arranque de Métrica Móvil fue parte del Grupo Amer, que en este caso fue tanto Javier Martín y Daniel Amarante. Ellos visualizaron, sobre todo Daniel, hacia dónde iba la industria. Entonces, la industria, como lo comenté hace unos minutos, iba hacia a ser mucho más tecnificada y los camiones iban a ser mucho más inteligentes, es decir, a proporcionar más información. Entonces, ellos deciden, oye, pues tenemos que hacer algo, porque no nomás es tener lo que es las agencias o la empresa de renta de camiones que se tiene, o una fábrica de carrocerías que también se cuenta con ella, sino es decir, oye, ¿qué le puedo apoyar más a la industria? Entonces es cuando me invitan a mí
que yo vengo ya de una experiencia de estar manejando 4 o 6 años en el mundo de los datos, y somos familias que nos conocemos de toda la vida. Entonces, sí, de ahí es cuando me invitan, y bueno, yo ahí lo único que les comentaba es, sí necesitamos que esto se maneje diferente a lo que es los otros negocios, porque ese es otro mundo, como dicen, que se cuece aparte. Y afortunadamente ha sucedido y hemos tenido un diálogo muy interesante, he estado apoyado por ellos, pero sí es cuando yo ya tomo una serie de decisiones en donde pues, tenemos que empezar a trabajar con jóvenes. Los jóvenes, y en México, porque tenemos también oficinas, como te comentaba, en otros lados, pues, pero lo fuerte está en Torreón, realmente son muy dinámicos, ahora sí que son totalmente echados hacia adelante y traen soluciones muy, muy dinámicas y sobre todo lo que es retadoras, y no se rajan, es decir, ellos están y sacan el proyecto. Entonces, en aquel entonces lo que buscábamos es cómo el transportista le puede sacar más provecho a una inversión, pues un tractocamión, tú sabes lo que cuesta, y oye, pues cómo le puede sacar mayor provecho. Ese fue lo que es el origen del por qué nace Métrica. De hecho, el nombre Métrica Móvil es la métrica que tú necesitas medir para mejorar. De hecho, lo que es el logotipo de Métrica es donde el hardware y el software se unen en una sola plataforma, que es el logotipo que traigo por acá. Ahí sí se ve, ¿no? Entonces, sí, ahí lo que buscábamos es los gerentes de flota, los administradores, en aquel entonces, hace 10, 11 años, pues tenían lo que es la parte del GPS, que sí es interesante, sabías dónde estaba lo que es el vehículo, empezabas a recibir lo que es cierta información del motor del camión, pero ¿y luego qué hacer con esa información? Entonces necesitabas una plataforma sencilla, pero a su vez que se pudiera adaptar a nuevas soluciones. Entonces, lo que tiene la plataforma de Geotab es esto, que es una plataforma abierta que le puedes sumar, oye, necesito sensores, pues hay una serie de sensores, oye, necesito cámaras, necesito lo que es inclusive softwares que son para mejorar la administración de la gestión de mucha data. Entonces, lo que observamos fue esto. Entonces, empezamos a crecer, a desarrollar tanto lo que es en Métrica, de 3 personas que éramos, como lo comenté, empezamos a crecer hasta llegar a abrir diferentes departamentos. Y hoy en día lo que tenemos es, pues sí tenemos una empresa muy robusta para poder atender pues, flotas bastante grandes. Y ahorita nos hemos metido mucho en cómo ayudar y sobre todo transmitir la necesidad de que la data bien aprovechada te va a ayudar a que seas mucho más efectivo. Y hoy en día estamos en una situación compleja porque pues, no hay camiones en México. Si Armando González decide ahorita poner una empresa de transporte, pues va a batallar para conseguir, va a estar ahora sí que como las galletas de surtido rico, va a tener de una marca de una, de otro, y de otro. ¿Por qué? Porque es complicado. ¿Y qué pasó? Pues lo mismo de la pandemia hizo que fuera una escasez de los semiconductores y esto hizo que ahorita pues no hay vehículos. Hace 2 o 3 días me pasaban lo que es un reporte de cómo están tanto vehículos y camiones en México en cuanto a las fechas de cuándo van a empezar a entregar vehículos. Entonces, pues es complicado. Nosotros atendemos desde autos utilitarios hasta tractocamiones y en varios segmentos está todo lo que es ahorita en cierta forma paralizado. Algunos empiezan ya a tener una fecha de entrega. Entonces, ahora sí que voltearon hace 2 años a decir, oye, pues todo esto que tú venías diciendo de cómo ser más eficientes lo necesitamos empezar a ejecutar. Ahora sí ya, como dicen por ahí, voluntariamente a fuerzas. Entonces, la razón por la cual Métrica está aquí es para hacer mucho más sencilla la operación de las flotas en general y que no tengan una inquietud del dato. El dato es muy importante y sobre todo que sepan que el dato es seguro, que es un dato. Nos pasó un caso muy, muy interesante en una empresa en el sureste donde había mucha rotación de operadores y que también tenemos que hacer y ayudar al empresario de la industria del transporte a cómo retener, porque ahorita hay una escasez fuerte. Entonces tienes que tener lo que es un sistema que sea muy confiable, donde el operador vea pues que no va a haber una manipulación porque a lo mejor el supervisor, el dueño de la línea, pues le cae mal a esta persona, ¿no? Oye, si manejaste bien te premio, si manejaste mal te voy a asesorar, te voy a capacitar. Entonces empiezas a ver cómo tienes que, con lo que tienes, capacitarlo, mejorarlo, pero actuar. Lo que no puedes es estarte quejando, decir, híjole, es que hay una falta de operadores, necesito yo de cierta forma hacer algo que es diferente en términos de una plataforma que realmente le muestres a lo que es el operador que es fiable,
en base a lo que es su operación y que le ayude con tecnología. Bueno, la tecnología ahorita se ha venido sumando diferentes dispositivos que le ayudan a hacer mucho más ágil lo que es su manejo. Ya, fíjate que hablamos de la data de hace a lo mejor, ¿qué te gusta? 5 años a la data que tenemos actualmente, ¿no? Uh-huh. Y dentro de todo esto me queda claro que la data requiere de un análisis muy profundo, porque si no, a final de cuentas, se queda en nada, ¿no? La data así como tal no me sirve de nada si no existe un análisis profundo de qué voy a hacer con esa data, ¿no? Aquí ustedes, ¿cómo hacen el análisis? ¿Tienen un sistema que agarra toda esa data, la analiza, ya emplean inteligencia artificial o todavía están en la etapa de ver cómo se hace esa parte, ¿no? Porque hablamos de que información es la que sobra. Estamos en la era de la información, ahora sí que la gente está sobradísima de todo lo que hay en redes, lo que hay en internet, información sobra. No nos pasaba a nosotros en nuestros tiempos, que no había información, un periódico, un libro y ve una biblioteca. O sea, hoy no. ¿Qué hacen ustedes con la información que van recaudando? ¿Hay un proceso de análisis o qué usan ustedes para hacer eso? Mira, muy interesante tu pregunta, porque lo que nosotros hacemos cuando una empresa nos busca, lo primero que hacemos es una sesión de entendimiento. Y esta sesión de entendimiento es, bueno, hacia dónde quieres ir, cuáles son sus objetivos. Y nos pasó en las últimas 2 semanas, estuvimos en 2 o 3 sesiones de entendimiento. Y pues la verdad, a veces lo que buscas es el poder ser empático y de repente decirle, oye, ¿y cómo vas a medir? Inclusive en una sesión que tuve ayer con una persona, en una llamada para un evento que había en Ciudad de México la siguiente semana, le dije, oye, este es un tema interesante. ¿A quién le haces más caso? ¿Al que grite más? ¿Al que necesite más? ¿O al que realmente pues sea más colaborativo? Puede ser el área de mantenimiento, el área de logística, el área de recursos humanos, el financiero, el comercial dentro de una flota. Entonces me dice, no, y le comentaba a esta persona, le dije, oye, pues ¿por qué no hacemos después una sesión vía Zoom o a ver cómo lo hacemos, en donde tener un diálogo para poder ver cómo las empresas toman esta decisión? Porque todo el mundo va a levantar la mano. Ahorita dice el de mantenimiento, yo quiero automatizar. Entonces, bueno, regresando a lo que es a cómo gestionamos. Nosotros lo que hacemos, somos especialistas en conectar lo que es soluciones, integrar en una sola plataforma. Entonces, hoy en día estamos conectados a SAP, Oracle, Salesforce, IBM, LIS, desarrollos propios inclusive que tienen las mismas empresas, porque lo que no puedes es decir, no, mira, todo esto que hiciste va para atrás. No. Ahorita es un momento en donde tenemos que aprovechar los recursos que se invirtieron en la industria, y lo que necesitamos es, ok, vas mapeando todo lo que tiene la empresa y vas viendo esa información, cómo se conecta entre uno y otro. Porque lo que no puedes es de repente tener un camión que le asignas una cierta ruta, pero que al regreso le va a tocar un mantenimiento. Porque entonces pues, vas a tener un problema ya con un mantenimiento correctivo. Te va a salir mucho más caro cumplir con ese cliente, con ese proyecto. Entonces, lo que tienes es que tener otro sistema que también tenga un sistema de despacho o simplemente lo que es un Excel. Nosotros lo que hacemos es sumamos los unimos en una sola plataforma que es MyGeotab, pero también conectamos o le enviamos a los diferentes sistemas que tienen las empresas la información que requiere. Oye, si es un código de falla, si es algún evento, si es exceso de RPMs, cualquier información que le ayude a hacer una gestión automatizada del proceso, nosotros los ayudamos. No hay un sistema que digas, oye, es que es un sistema completo que tenga todo. Es complejo. Lo importante es que se comuniquen entre sí. Por ejemplo, hay sistemas de ruteos muy buenos. Entonces, bueno, ¿qué buscas con tu sistema de ruteo? Y por eso vuelvo a lo que te comentaba hace unos segundos, donde decía, ¿a quién le haces más caso? ¿Al comercial que grita más y que va? ¿O al de mantenimiento que dice yo? Entonces, aquí lo importante es tener estas sesiones. Y es un diálogo y sobre todo una madurez en la empresa, donde decir, señores, tenemos que empezar a automatizar los procesos y tenemos que estar alineados. Ya no son esos cotos de poder o esos silos que había en las empresas, que hoy en día los hay. Tenemos que ser transversales. Y nosotros lo que ayudamos es a que se dé esta comunicación, que se dé esta colaboración. Entonces, nos estamos convirtiendo también en cierta forma en consultores. Es decirles, oye, yo no te puedo obligar porque a lo mejor me cayó mejor el de logística que el de mantenimiento.
¿no? Oye, ¿qué buscas? Entonces aquí es donde se participa inclusive el dueño de la flota o el directivo de la empresa para decir, a ver, señores, ¿hacia dónde queremos ir? Lo único que les pedimos es que todos volteen a una misma dirección. Y esa dirección es la productividad, los datos todos integrados y que cada quien colabore en el momento que le toca participar. Entonces, lo que está sucediendo es que también estas empresas, todos estos software que hay disponibles, pues también empiezan a tener esa apertura y empiezas a tener estas sesiones inclusive con terceras personas o con terceras empresas. Inclusive hay hardwares que también ya te empiezan a dar ciertos datos. Entonces, pues como tú bien dices, oye, es una avalancha de información. Nosotros sí gestionamos información desde el momento que conectamos el dispositivo Go, que genera toda la información y tenemos lo que es una curva de algoritmo patentado que te va grabando segundo a segundo, pero no te lo guarda, vaya, lo va almacenando, pero realmente no lo guarda hasta que tenga un evento que en una regla que tú configuras realmente te lo hace relevante. Porque ¿qué caso tiene estar grabando algo que no hace sentido? Que es, oye, iba a 60 kilómetros por hora. Ok, pues está muy bien, pero oye, si iba a 100, ese dato sí lo extraes y lo empiezas a cruzar con otra información que realmente te hace sentido y que ayudamos a que ciertas flotas tengan, las que tienen estas torres de control, pues que realmente trabajen por excepción. Pero que sí es importante que midan todo. Entonces, en estas sesiones, cuando ya pasamos de la ascensión de entendimiento hacia ya lo que es el despliegue en cada uno de los departamentos, pues vamos ahora sí que interactuando con ellos. Ahora, esto es un proceso que no es sencillo y tienes que hacer toda esta planeación, tienes que tener tu ruta crítica para ir viendo cómo, pues sí, tienes que atender a todos. Ahorita comentaba de las diferentes áreas, le va a tocar tarde que temprano. A lo mejor muy poquito al principio va a participar el de mantenimiento y al final va a ser el que más tenga que interactuar. Pero todos tienen que participar. Entonces, estos software, hoy en día todo se comunica. Lo que tú acabas de decir es muy cierto. La data es enorme, es el futuro y es lo que tenemos que empezar a administrar y a tener esa mentalidad de que en la medida que yo permeo lo que es la información y esa forma de trabajar en mi organización, como empresa en la industria del transporte, pues voy a poder tener una flota que de por sí es compleja por muchos factores y que el entorno también se ha encarecido mucho lo que es el costo por kilómetro. O sea, hace 4 o 6 años andaba a lo mejor a 12, 14 pesos el costo, pesos por kilómetro, y hoy en día está cerca de 18 pesos, más o menos, ¿no? Entonces, pero la facturación no ha subido. Entonces, oye, ¿cómo le haces para que ahora puedas tú facturar más o facturar más? Si no puedes facturar más, ¿cómo vas a ayudar a que ese costo lo puedas en cierta forma o disminuir o que realmente seas mucho más productivo? Bueno, no lo puedo disminuir, pero puedo hacer más viajes. Oye, ¿cómo hacemos más viajes? Y puedo poner un ejemplo de lo que nos sucedió con un cliente, de decir, oye, pues ¿cómo mides en este caso las cargas? Las cargas, pues puedes medir, pues no, pues nomás le damos media hora para que cargue lo que es al operador. Sí, pero pues lo puedes medir siempre y cuando al momento que llegue, encienda el vehículo, nosotros registramos y cuando se mueve en base a una geocerca que hacemos, ya con eso es como cierras el ciclo de lo que es la carga. Y ese dato lo puedes empezar a medir y anteriormente no se medía. Entonces, digo, eso es un ejemplo de cómo puedes hacer mucho con lo que es la data en general, Armando. Fíjate que dijiste algo muy, muy interesante, el tema de cómo minimizar los tiempos. Yo creo que la mayoría de las personas que están en el negocio del transporte, de la movilidad, está viendo cómo baja el costo de manera directa. Pero muy pocos empiezan a ver la cuestión del tiempo. Es muy importante, porque te voy a decir algo que está pasando mucho en el tema marítimo actualmente. El tema marítimo, un barco tiene una ruta. Y fíjate lo importante que es el tiempo. Los puertos empezaron a tener problemas de falta de personal por el tema del COVID, ¿no? Tantas revisiones, tantas cosas, no llegaba la gente, entonces empezó a hacerse más lento. Un puerto, vamos a hablar de uno, vamos a poner el que acaban de parar hace poco, Shanghai. Fíjate que el puerto te mueve 47 millones de contenedores un año, toda América Latina mueve 57, o sea, casi te mueve toda América Latina un solo puerto. Ese puerto empezó a sacar sus contenedores, tenía un promedio, un barco llegaba, tardaba 3 días y salía a otra ruta, normal. El puerto empezó a tomarle 6 días que saliera un barco de ahí. Perdían ya 3 días más
en ese puerto. Llegaban a otro puerto, vamos a poner Estados Unidos, Long Beach. Ahora en Long Beach empezaban a perder 4 días más. Ese barco al año dejaba de dar 1,5 vueltas. Perdió 1,5 vueltas ese barco. El dinero que representa 1,5 vueltas de un barco de 14,000 contenedores promedio que hay en el mercado, imagínate. No, sí. O sea, y la gente empezó a quejarse porque los precios de los fletes se incrementaron mucho, ¿no? Se nos incrementaron mucho los fletes de marítimos, ¿no? De costar $2,000 se fueron a $15,000, o sea, brutal. Y yo les decía a la gente, es que hay muchos factores, no lo están viendo. Uno de los factores más grandes tiene que ver el tiempo. La gente, no, es que no hay contenedores. No, es que, a ver, si yo dejo de hacer un viaje y medio al año en un barco de 14,000 contenedores, la naviera va a compensar el costo. Claro, no pasa lo mismo con el transporte aquí. ¿Por qué? Porque aquí no puedes subir las tarifas. Como lo hace una línea naviera, que son 6, 7 que controlan el mercado mundial, contra el transporte que hay, por ejemplo, en México. No vas a subir la tarifa mañana. Entonces, la importancia de decir, ¿cómo le hago para minimizar mi costo? Tomando en cuenta el tiempo y haciendo más viajes. Y creo que ese es algo, ahorita que lo comentaste tú, yo no lo estaba viendo, pero automáticamente se me vino el otro caso. Y creo que es uno de los factores que deberían de estar viendo la mayoría de los transportistas, porque realmente dicen, no, pues ya tengo contemplado que voy a hacer nada más tantos viajes, y ya. ¿Y qué pasa si metes un viaje más? Un viaje más. Y dices, oye, pero tengo 100 camiones, oye, pero tengo 200 camiones, un viaje más en cada uno. ¿Cuánto rentabilidad más puedes tener? Y creo que tocaste ese tema y dije, quiero profundizarlo porque creo que para mí es muy importante, porque la gente es algo que no ve afuera. No, totalmente de acuerdo. No lo ve, ¿no? Y creo que ahí es donde... Y cuando te pregunté hace ratito también sobre el tema de que hoy, por ejemplo, las grandes empresas tecnológicas, tú eres una empresa tecnológica a final de cuentas, eres una empresa tecnológica y hoy las empresas que más han crecido en el mundo son todas de tecnología. Aunque tú lo ves que hay productos, no, tiene que ver con tecnología. Es un Amazon, tecnología. Ves un Facebook, tecnología. Ves un Tesla, tecnología. A final de cuentas tiene que ver con tecnología. Son las empresas que más crecen en el mundo. Pero esa tecnología no va a crecer si no está la parte de una inteligencia artificial. ¿Ustedes usan inteligencia artificial? Mira, nosotros lo que trabajamos en conjunto con Geotab es cómo poder administrar mucha información que generamos día a día. Tú imagínate que pues, por lo pronto lo que le compete a Mética, que son 99,000 vehículos, están, como les digo, están latiendo hoy en día. Entonces generan data y generan mucha información que tenemos que recibir y que tenemos que administrar en servidores. Y del lado de Geotab tenemos 2.5 millones de equipos conectados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en conjunto con Geotab? Tenemos lo que es los expertos en data o los data analysts y gestionamos lo que es la parte de los data bootcamps, que afortunadamente a partir del segundo semestre de este año, probablemente desde septiembre, octubre, vamos a tener ya el primero en México. Y eso es muy importante. Nosotros tenemos ahorita alrededor de 22 a 23 muchachos que ya están certificados en estos data bootcamp por parte de Geotab. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Pues lo que ellos aprovechan y ven todo lo que es la metodología y la información que tiene Geotab, sus generadores de información, y empiezan a trabajar en análisis predictivos. Nosotros podemos ver lo que es la data en general de muchos vehículos, que a final de cuentas es información particular, pero lo que es ciertos eventos Geotab tiene, y es información que se puede compartir, sobre todo en la parte de donde hay más siniestros, accidentes, sobre todo lo que es en América Latina o en Estados Unidos, y eso es parte de lo que Geotab trae esa mentalidad. Oye, ¿cómo puedo colaborar a que toda esta data se gestione? Ahora, ¿cómo la aterrizas lo que es a una empresa aquí en México? Lo que le sugerimos es, oye, define una persona para que precisamente en estos diálogos que comentábamos hace rato, pues sea la persona que sea el gestor o el facilitador para que toda esta información empiece a fluir.
La plataforma de MyGeoTap es muy sencilla, tiene muchas reglas, puedes generar muchas excepciones, pero también empiezas a generar una serie de reportes. Entonces, toda esta analítica de datos es muy extensa. Ahora, también hay muchas empresas que ya tienen lo que es estos software de inteligencia, no inteligencia artificial, de business intelligence. Y lo que ahorita GeoTap va a lanzar en un par de meses es un conector donde con toda esta data que generamos, lo puede ingresar al conector de las diferentes marcas que tenga la empresa. Entonces, automatizas ese proceso y haces mucho más sencillo en una serie de indicadores en base a lo que la empresa defina, porque la empresa ya va a definir, mira, para mí es más importante, una empresa que maneja cadena de frío, va a ser más importante ahora sí que puntos diferente a alguien que maneja una empresa que le surte partes a una armadora. Las dos son muy importantes, pero tienen diferentes prioridades. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer con esos conectores, que hoy en día ya tenemos ciertos desarrollos y sumamos lo que dentro del equipo de desarrollo que tiene Métrica, nos comunicamos con los diferentes departamentos de sistemas y empiezan a tener ese diálogo. Por eso yo insisto tanto en esta comunicación que debe tener esta persona facilitadora, que lo importante es que empiece a cómo visualizar la parte predictiva, la parte en donde, ¿qué más puedo hacer con lo que es con el vehículo? Y se están sumando muchas soluciones adicionales. Ahorita está muy fuerte aquí en México el uso de las cámaras de inteligencia artificial y la cámara de ADAS, que es la que te ayuda a detectar si hay algo en el camino. Entonces, súmale toda esta información a esa avalancha que ya habíamos comentado hace unos minutos y que le sumas ahora lo que es la parte del video, pues realmente tienes que tener todo un sistema y todo un protocolo de acción para trabajar sobre las excepciones. Y esto es lo que tienes que empezar a mapear muy claro y sobre todo tener este sistema que te ayude a que se gestione y que se automatice todo, que es lo que nosotros tenemos. Nosotros dentro de lo que es Métrica tenemos estos equipos multidisciplinarios donde tienes lo que es gente de Internet of Things, que son los ingenieros electrónicos, mecatrónicos, junto con lo que es los desarrolladores de backend, frontend, la parte de cybersecurity. Eso es bien importante, que en todo segmento ahorita tienen que tener mucho cuidado. Nosotros cuidamos mucho, trabajan en conjunto y trabajan en conjunto también con el cliente final para ver cómo le vamos a ayudar a gestionar toda esta información. Pero bueno, eso es como de alguna forma nosotros vemos que esta parte de analítica de datos es muy fuerte. Y nosotros en conjunto con GeoTap, y sobre todo GeoTap trae esa mentalidad de ser muy, muy, muy predictiva en lo que viene en el futuro. Oye, Eduardo, hablaste de las cámaras y justo leí un poco de lo que ustedes están haciendo en ese segmento. Me llamó la atención en el momento que ustedes ponen una cámara dentro de un camión y veo que hacen muchas cosas. ¿Hasta dónde llevan esa parte del tema de las cámaras? Porque va muy enfocada al tema del chofer, ya no tanto al camión, pero creo que al final de cuentas un camión lo lleva dirigiendo siempre una persona y esa persona es un chofer. Si el chofer no está en condiciones, pues obviamente imagínate lo que llevas la responsabilidad que tiene un operador, ¿no? ¿Por qué? Pues imagínate cuánto cuesta un camión, cuánto cuesta una carga. Y es una de las responsabilidades más grandes que tiene una persona. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo con ese tipo de cámaras? Mira, nosotros empezamos hace poco más de 3 años. En una expo de seguridad vimos una solución de cámaras que se nos hizo a una empresa multinacional. Y íbamos caminando uno de los directores y yo, y era el director de safety. Y se nos hizo demasiado bueno para ser cierto, como dicen los gringos, too good to be true. Y vimos esta empresa, que es una empresa china, y bueno, pues empezamos a dialogar con ellos, empezamos a hacer todo este proceso de evaluar. Tuvimos la oportunidad de mandar a una persona a visitar lo que es la planta y efectivamente es una empresa que hoy en día es la líder a nivel mundial en cámaras. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros observamos? Pues que venía una tendencia fuerte que hoy en día ya la estamos viviendo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, tuvimos que generar lo que es un software propio para que pudiera conectarse con esta cámara y esa cámara, al momento de que llegue aquí a México, tenemos un equipo, una línea donde lo que es la parte del firmware lo vamos adecuando en base a necesidades. Hubo un cliente que hace 1 año y medio nos dijo, oye, necesito tener la detección facial. No estaba, lo desarrollamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las cámaras? Bueno, pues las cámaras lo que te ayudan es a medir lo que es en este caso lo que es la fatiga, el uso del cinturón, en este caso detectar si es la persona,
En la parte de HADAS es si la persona va manejando y se va aproximando lo que es a un vehículo que está a lo mejor manejando mucho más lento, las salidas izquierda, derecha de carril. Pero puedes tener cámaras, pues ahora sí que para medir la carga, puedes medir cámaras para medir proximidad, es decir, para alertar si hay peatones a los lados. Es decir, es muy robusta lo que es lo que se les puede colocar a los camiones. Pero lo que más ahorita se está demandando es precisamente cómo ayudar al operador a que cuando de repente empieza a tener esa fatiga, aún y que tenga lentes oscuros, pueda tener lo que es una visión. Y eso es muy interesante porque nos pasó en varias reuniones, oye, pero con lentes oscuros, y bueno, teníamos lo que es un maletín donde hacíamos estas pruebas. A ver, pues ponte lentes oscuros, se lo ponían y veían que efectivamente pues es una tecnología que va creciendo. Y lo interesante es que van innovando estas empresas. Nosotros tenemos un diálogo muy fuerte y tenemos ya gente experta dentro de Métrica que colabora con lo que es en este caso con el fabricante y vamos atendiendo los requerimientos de la empresa. Entonces, las cámaras pues vienen siendo, el reto es cómo generas la información, la compactas y realmente la vas a presentar en una plataforma que en este caso ya la tenemos integrada a MyGeotab y que por eventos realmente puedas grabar y no vas a grabar realmente lo que es el segmento donde hubo alguna falla. No hace sentido que estés viendo todo lo que es el viaje como tal. Entonces, eso también reduce lo que es el costo del pago de la plataforma, de la data. Y a final de cuentas, eso es lo que nosotros ahorita estamos trabajando en la parte de cámaras. Y sí, hemos sido muy versátiles y ahorita traemos estas cámaras y lo que me ha gustado es que lo han tomado muy bien algunos operadores. Como todo, hay ciertos operadores pues, que van a estar ahorita, le ponen lo que es una gorra, le ponen a lo mejor a una camisa y la tapan. Pero tenemos nosotros, ya automatizamos, podemos hacer inclusive que el camión no encienda si la cámara detecta que no hay un conductor. ¿Y por qué no lo detecta? Pues porque alguien le puso lo que es un sombrero, una cachucha o una camisa, ¿no? Entonces, esos son los puntos que nosotros vamos trabajando de la mano con lo que es el conductor. Pero lo más importante, tú ahorita hablabas de que sí es importante para el operador la carga, pero lo más importante son los terceros en el camino. Y nos sucedió hace 2 meses una empresa que es cliente de nosotros, un operador, y por ahí estuvo o está circulando lo que es en redes sociales, pues iba un operador distraído texteando, pero iba a 90 kilómetros por hora con una carga de combustible. Y al frente estaban detenidos otras 2 pipas y 4 o 5 vehículos. Entonces, el sistema nosotros lo pudo alertar y este operador pudo reaccionar. Sí tuvo una colisión, pero muy leve, porque nomás le pasó por un lado los vehículos. Y me dices, oye, ¿cuántas vidas se salvaron? Wow. Le dije, no sé, con una vida que hubiéramos salvado, con eso, mira, todos los desarrolladores. Ya pagas todo. Y lo más interesante es la llamada que tuve del dueño de la flota. Me dijo, Eduardo, por favor, difunde este video para que lo puedan ver todos los dueños, usuarios del transporte y que realmente vean que las cámaras son en pro de la seguridad de todos los que estamos en carretera. Imagínate que hubiera estado tú con tu familia, pues esperando, no sé si era un retén o algo que estaba, y de repente pues llega una pipa cargada de combustible y no, hombre, ya ni te quiero decir para qué hubiera acabado esa historia, pero bueno, es parte de lo de las cámaras. Y ahorita nos está sucediendo con las motocicletas, cosas que también es algo que nosotros nos tenemos que adaptar a lo que las empresas nos demandan. Pues sí, hay muchos GPS, hay muchas empresas, pero nosotros tenemos que diseñar por medio del área de inteligencia de datos y el área de IoT, pues soluciones donde lo nuevo es cómo saber o validar qué tiene lo que es el casco puesto, lo que es el operador. Y es importante porque lo que buscas es la seguridad. Y habrá muchos que son muy calimanes y dicen, no, hombre, yo el casco, ¿para qué? Pues no, pues, oye, pues es que el casco te puede salvar la vida. Entonces ya tenemos un sensor que se puede colocar en el casco y puede comunicarse con el equipo y tenemos una serie de funcionalidades diferentes a muchas soluciones que hay en el mercado. Pero esto nos lo pidieron ciertos clientes y nos llamó la atención que uno de ellos, empezamos la prueba de concepto hace menos de un año, y a mitad de prueba de concepto nos dijo, oye, ¿sabes qué? Eso está perfecto, ya, ahí te va la orden de compra. Pero el objetivo es que, otra vez, que todo esté integrado en una sola plataforma. Y ahorita fueron cámaras, motos. El día de mañana no sabemos qué sensores van a estar en el mercado. Insistimos, nosotros no somos todólogos, sí tenemos un área muy robusta, pero el objetivo es tener esta plataforma abierta que ayude a que sea mucho más ágil y dinámica lo que es la operación. En este caso, desde una moto hasta un tracto con el ejemplo de la cámara. Ya.
No, está bastante interesante porque culminó, por ejemplo, lo que me acabas de decir, en un acto de seguridad donde obviamente no trascendió a mayores Ujú. por, por, por una tecnología. ¿Estamos de acuerdo? O sea, creo que esa es la parte que va y trasciende afuera, ¿no? Que dices, ve, o sea, qué bueno que no pasó a mayores, digo, hubo una colisión, como quiera que sea, pero fue mucho menor. Como dijiste tú, y no lo había pensado así, pero está bien, ¿cuántas vidas salvamos en este momento? ¿Y dónde terminó prácticamente un sistema? El sistema terminó en mejorar ciertas condiciones, ¿no? Y probablemente hizo que reaccionara muy rápido el operador y no pasara lo que pasó. Y creo que eso es lo que hace que valga la pena. Y justo ahí, no sé, digo, me llama mucho la atención su empresa. La empresa de ustedes, yo la estuve buscando. Ustedes la crearon junto y bueno, fueron aliándose con otras compañías también, sobre todo en temas de tecnología. Pero no son una startup, ustedes. Son una empresa normal, ¿estamos de acuerdo? Pues mira, estamos dentro de un grupo que tiene 74 años y eso nos ha ayudado en la industria del transporte. Entonces, tenemos Ujú. nosotros vemos donde la experiencia de estos 74 años combinada con todo como si fuera una startup, pues la verdad es una combinación muy interesante porque pues tenemos estas personas en las agencias, tenemos inclusive una fábrica de carrocerías. Nos pasó el caso muy interesante hace 5 años con una Ajá, empresa que transporta pollitos. ok. Entonces se morían muchos pollitos en el trayecto. Entonces, y de repente, oye, pues ¿cómo le hacemos para que no se mueran los pollitos? Entonces, pues el área de inteligencia de datos, los ingenieros mecatrónicos, electrónicos, en conjunto con los ingenieros de la fábrica de equipos Hammer y junto con lo que es el cliente final, se pusieron a desarrollar y empezaron a diseñar un remolque. La verdad está padrísimo el remolque porque es una solución mexicana que hoy en día, pues a lo mejor no se exporta mucho, pero por lo menos sí sé que lo han exportado a 2 o 3 países. ¿Y qué pasó con ese remolque? Pues es un remolque que tiene unas fuentes de energía para que circule el aire y al final de cuentas, bueno, tienes una carga de $300,000 que ya no se mueren, o si se mueren es muy bajo lo que es la proporción. ¿Cuál fue el espíritu? El buscar, oye, cómo evitar que se mueran los pollitos en un viaje largo, los calores que estamos Ajá. teniendo, que desafortunadamente yo no sé, quien no vea que el ambiente climático ha estado empeorando, pues la verdad yo no sé en qué mundo vive, pero a final de cuentas estamos con mucho más calor. Bueno, imagínate en este caso la solución para los pollitos. Entonces fue muy interesante cómo participamos y es lo que yo invito a las empresas a que, oye, vamos a poner problemas sobre la mesa, inclusive compañeros de la industria, oye, ¿cómo le hacemos para poder atender X o Y problema? Y ahorita en el caso de esto de los pollitos fue muy interesante porque la empresa fue, oye, no fue muy barato lo que es Ajá. ese remolque que se diseñó, pero nos dijo, no, hombre, cada viaje me dice, estoy con el peligro de tener $300,000 en el costo de cada pollito, no, lo que necesito es asegurarme que lleguen sanos. Entonces, se diseñó, se vio, circuló el aire, los pollitos yo creo que están felices, están muy contentos, airados, pero al final de cuentas se solucionó el problema. ¿Cuál fue lo que es la raíz de todo esto? Es la voluntad, la intención y la colaboración. Y eso es Ya. lo que yo en cada foro, la semana pasada que estuve hablando en un par de foros en Miami, les decía Ujú. esto. Necesitamos, si quieres sí quejarte de lo que el entorno, del clima o de lo que quieras, pero hay que actuar. O sea, a final de cuentas lo que tenemos que hacer es actuar, sumarse a las diferentes cámaras que hay hoy en día en México, Así es. participar. No se vale estarse quejando y nomás, es que esto es lo otro, y sucede. No, quéjate, pero actúa, súmate, ve inclusive con tus aliados de la misma industria y ve en pro de cómo podemos ayudar a nuestro cliente final. Y por eso dentro de lo que es la experiencia que ahorita tú decías de métrica, como si somos un top o no, pues sí, realmente tenemos áreas que funcionan como startups, donde Ok. desarrollan. Por ejemplo, ayer estábamos revisando lo que es esta solución de las motos
y me dicen, aquí tenemos un sensor que estamos viendo para qué va a servirle a las empresas que nos empiecen a comprar esto. Dije, bueno, ¿y esto cómo lo van a hacer? Y entonces explicaban los muchachos, no, mira, lo que pasa es un sensor que te va a medir cierta temperatura. Le dije, pero para una moto. Y no, lo que pasa es que un cliente nos pidió, y bueno, es muy interesante el diálogo con esos muchachos, y la verdad, son muchachos que estudian en universidades tecnológicas, regionales, o sea, no son, vaya, no son ingenieros que vienen de la NASA ni para, no, Ya. son muchachos con esa voluntad de poder, ¿cómo sí logro lo que es ese objetivo? Ya. Lo comenté porque obviamente el tema de las startups, el principal objetivo de las empresas de startup no es tanto la rentabilidad. Lo que se busca es mucho más el tema de cómo voy a crecer más rápido, ¿no? Son caballos desbocados a final de cuentas. Ese es un startup. El startup es un caballo desbocado, ¿no? Entonces, cuando yo te pregunto eso es, ¿cuál es el plan de ustedes? O sea, veo que están en México, es expandirse a Latinoamérica, Estados Unidos. ¿Hacia dónde quieren ir ustedes? ¿O es ir solo a México, comerse todo el mercado de México para hacer esto y fortalecerlo más? ¿O sí es ir hacia otros mercados? Mira, muy interesante la pregunta porque precisamente estamos en este momento con la parte de métrica móvil global. ¿Y quiere decir que vamos a abrir oficinas a nivel mundial? No, pero sí vamos a vender global. Entonces, como que suena un poquito medio, como que me estoy contrapunteando. Lo que estamos haciendo es, hay mucho mercado en México y realmente lo que queremos es seguir apoyando lo que es empresas en México. Pero lo que estamos haciendo es, por ejemplo, con esta solución de las cámaras, de las motos, desarrollamos también lo que es una solución de seguridad, de security, también muy, muy robusta. Lo que hacemos en conjunto con Geotab tiene un ecosistema de más de 300 resellers a nivel mundial. Entonces, nosotros en conjunto con Geotab, hacemos estos acuerdos con resellers locales y entonces lo que hacemos es, tenemos una solución global, pero actuando local. Entonces, hay unas palabras en inglés que lo traducen muy, muy, muy fino. Y es lo que buscamos, que realmente lo que es Métrica va a vender estas soluciones tanto de hardware y software, pero lo que es el hardware nosotros no lo vamos a vender. Más bien vamos a sumar, y ese es otra vez el espíritu de colaboración y que no te quieras comer todo. Es decir, oye, vamos a buscar una persona que esté en el país. Ahorita nos están pidiendo soluciones en como 12 o 14 países. Y oye, ¿quién es el reseller que tiene unas competencias similares a Métrica? Nosotros le pasamos lo que es el acuerdo que ya tenemos con el fabricante, tanto ya sea de cámaras o soluciones para motos. Y bueno, hacemos este acuerdo y ellos ya importan directamente. No hace sentido decir, oye, pues yo me voy a venir aquí a México, lo importo y después lo mando a otro país, ¿no? Ni tampoco podemos, porque hay que cuidar mucho lo que es las inversiones hoy en día. Tú ves ahorita cómo está lo que es el mundo de lo que es de la parte tecnológica, que desafortunadamente está pues con un tema muy grave en cómo se han venido cayendo los mercados. No se diga lo que es la parte de las criptos, que de 3 trillones de dólares que valían, ahorita Sí. trillón. Entonces, realmente, y muchas empresas de software también han sufrido porque han crecido a veces no ordenadamente. Lo que nosotros buscamos es crecer ordenadamente y sobre todo apoyándonos con aliados en la industria en diferentes países. Entonces, sí vamos a vender esta tecnología hecha por mexicanos de la solución, el software que manejamos en las cámaras, se llaman en las Metricams, o en las motos, o en soluciones que hemos venido desarrollando, pero nos aliamos. Entonces, es interesante porque tenemos esa alianza. He estado firmando una serie de convenios en los últimos 2 meses y es muy interesante cómo podemos nosotros colaborar y llevar de la mano y que ya una empresa local que entiende los requerimientos de la zona, porque pues de ahí vive, puede apoyar a empresas globales. Nosotros hoy en día trabajamos con tantas empresas globales y lo que busca la empresa global es una estandarización de lo que es su operación. Pues, ¿cuál es el compromiso de Métrica? Lo que aquí estamos desarrollando en México, lo replicamos en cada país. Y en este caso, actuamos en conjunto con Geotab para hacer este despliegue a nivel, ahora sí que mundial o global. Y eso es lo que realmente trabajamos. Ahora, regresando a la parte de las startups, nosotros hacemos muchas alianzas. Yo estuve en Monterrey hace 2 días y precisamente estaba trabajando con una empresa que se especializa en inteligencia artificial. Es muy interesante con todo lo que trae y es una startup que la verdad podemos hacer muchas cosas en conjunto. Entonces yo le decía a las personas con las cuales tuve la reunión, le dije,
lo importante es que tú tienes que ser el aliado, o sea, que no vean que Métrica es un todólogo, porque no hay una empresa todóloga. Es, si ves y eres transparente, que esa es parte de la filosofía del grupo, es trabaja siempre con honestidad, con integridad y trata a los demás como a ti, como quieres que te traten a ti. Entonces, realmente lo que buscamos es, oye, pues si tú voy a sumar este startup, lo hago y lo sumo, pero también lo pongo en la foto como una persona que está siendo un aliado. Porque hay muchas empresas, bueno, hay algunas empresas a veces tratan de abarcar todo como si fuera un paraguas de que todo lo pueden resolver y no va por ahí. O sea, ahorita tenemos que ser muy transparentes y decir, nosotros somos muy buenos para integrar e integramos soluciones de startups, como bien dices, hay muchas empresas a nivel Latinoamérica impresionante con soluciones. Me tocó la semana pasada estar con una empresa de Argentina que me dio mucho gusto porque yo vi que me estaba casando una persona y yo decía, bueno, ¿qué trae? Y de repente me dice, Eduardo, yo soy tal, y mira, es que gracias a que una empresa uno de tus clientes en México nos buscó, me dice, ya hiciste tú la integración por medio de tu área de inteligencia de datos, y hoy en día ya vamos a abrir oficinas aquí en México. Le dije, oye, padrísimo, qué bueno, sigamos colaborando. La siguiente semana esta persona o esta empresa va a exponer en un foro, nosotros también, y va a ser un caso de éxito donde una empresa que está en México y que tenía operaciones en Latinoamérica necesitaba tener una funcionalidad que esta empresa tenía, y pues que en cierta forma a lo mejor no lo habían, no habían cumplido todos los requerimientos, y esta empresa en Argentina lo cumplió. Y bueno, pues eso es un caso de cómo puedes realmente sumar esfuerzos, y pues muy interesante. Platicaba también con otra empresa que también está con el término de la movilidad y cómo sumar muchas soluciones, y ojalá que el día de mañana también después te paso el dato de esta empresa, de cómo sumar diferentes, oye, si quieres una moto, un patín eléctrico, un camión, lo que es un vehículo, pues cómo también puedes cómo sumar diferentes soluciones en una sola plataforma. Entonces, igual, me dijo, oye, ¿cómo lo hacemos para conectarnos en términos de la solución que tú tienes? Que no, lo hacemos a través de lo que es los diferentes departamentos o áreas. Entonces, a final de cuentas es estar receptivo, ser muy empático con lo que el cliente busca, porque lo que el cliente busca es que la solución o la problemática que tiene le des una respuesta, ya sea tú con tu equipo, que tenemos sí un equipo robusto, pero muchas veces es, oye, aquí hay esta empresa que son muy buenos, es más, tú negocia directamente con ellos, no me interesa a mí el tener una utilidad de ello, lo que me interesa es que tú estés contento con una solución integral dentro de lo que es todo el ecosistema de Métrica y Geotar. Fíjate, lo comentaba por el tema de las startups, porque, híjole, pues son como la espuma, ¿no? Crecen como la espuma y son basadas a evaluaciones, se tasan en evaluaciones, ¿no? Todas. Justamente hay un caso de un chavito ahorita en Monterrey que tiene una startup de logística, principalmente, y creó unió unos sistemas prácticamente, metieron un poco de inteligencia artificial y un buen speech. La empresa, 3 años y medio, 4, acaba de evaluarse en $1,100 millones. Uh-huh. Entonces, es una startup, obviamente funcionan con base a evaluaciones, y obviamente lo que hicieron fue levantar capital. Les meten $130 millones ahorita, y bueno, crécelo, ¿no? O sea, es como, ahí está, date, o sea, y el punto es, obviamente, es crecimiento, o sea, ¿a dónde te quieres ir? ¿A dónde quieres crecer? Y tienes correcto. Que, obviamente, como decimos aquí, quemarte el dinero, o sea, quématelo en crecimiento prácticamente, ¿no? Y una parte también en la parte de tecnología, ¿no? Seguir creando o seguir innovando más bien en la parte tecnológica, ¿no? Y creo que a final de cuentas ustedes no dejan de ser unos innovadores y obviamente y tener las tecnologías para un sector en el cual casi muy pocos se meten, ¿no? Porque, y por eso le preguntaba, se me hacía un poco extraño que no fueran una startup, porque traen todo lo mismo, pero no corren a través de una estructura de una startup. Corren una estructura de una organización mucho más plantada, con mucho más estructuras, ¿no? Una startup, pues obviamente la estructura la deja al último, o sea, es crecimiento y luego la van armando, ¿no? Es correr un poco a la inversa. Y ustedes no, ustedes lo están haciendo muy ordenadamente, ¿no?
Pues es lo que tratamos, o sea, para poder nosotros seguir atendiendo lo que es los diferentes clientes, porque realmente tenemos un portafolio muy interesante de clientes globales, empresas fleteras y sobre todo empresas de última milla. Lo que necesitamos es crecer estructuradamente. Hoy en día nos estamos asesorando con varias firmas, sobre todo una de ellas, que nos está ayudando a cómo poder dar un mejor servicio al cliente. Y de hecho, se acaba de generar hace 2 meses y medio, casi 3, lo que es una nueva área en Métrica que se llama Total Experience. Entonces, muy interesante porque es cómo le brindas un servicio de calidad y realmente que el cliente esté contento. Y los muchachos del área de soporte tuvieron una plática por un funcionario de Disney. Imagínate lo interesante para que los muchachos de soporte, de atención, pudieran recibir y cómo siempre estar dando lo que es una solución, pero asesorados por lo que es esta empresa y que de alguna forma pues te va a ayudar a estructurar ese crecimiento. El crecimiento ordenado es muy importante. El crecimiento, sí, fíjate que sí. Sí, porque si no, ¿sí? No, adelante. No, porque si no, puedes crecer muy, muy grande. De hecho, nosotros de repente volteamos y dijimos, ¿en qué momento tenemos ya casi 250 personas? Pero pues, o sea, sí también fue algo muy, muy rápido. Mismo Geotab, estuve en una plática con el CEO y el CEO, que es Neil y Clive Caus, y ellos pues que crecieron en este caso de lo que es de 80 a más de 2,000 empleados. Ese es el reto, cómo permeas que la cultura y lo que es la forma de trabajar, esa hambre por dar un buen servicio no se pierda. Entonces nosotros trabajamos mucho lo que es aquí con el personal, tenemos pues cada cierre de trimestre una serie de eventos donde fortalecemos lo que es la relación y los tratamos ahora sí que como somos. Gente humana y gente que de alguna forma queremos que vivan y que gocen. Y sobre todo con los chavos, les digo, a las 7 de la tarde, oye, bueno, salimos a las 6, el que está a las 7, oye, ya vete a celebrar la vida. O sea, tienes que estar siempre con una actitud de inyectar ánimo, ser una persona vitamina, una persona que de alguna forma estés colaborando, que la persona tenga el tiempo que trabaja aquí, pues que realmente lo goce y que no sea de que, ching, tengo que ir a trabajar. En ese momento que la persona diga, híjole, tengo que ir a trabajar y ya como que vengo arrastrando la cobija, no debe ser. Y ahorita los jóvenes hay que apoyarlos mucho en esas iniciativas. Métrica ha crecido mucho en este aspecto porque también si quieres venir a trabajar full time todo el tiempo aquí en la oficina o medio turno, es decir, somos muy flexibles. Si me dices, oye, ¿cuántos días de vacaciones hay? Los que tú quieras. O sea, y esa es la mentalidad que hay que decir. Y, oye, entonces, ¿me puedo echar 300 días? Pues no, tiene que ser algo razonable. No te pases, tampoco. La ley mexicana que dice, nomás son 6 días. Oye, ¿qué pasa si se casa un primo, una hermana y resulta que ya te chutaste porque te fuiste a la playa hace 2 meses? O se murió un familiar muy cercano y tienes que salir. Pues lo único que le dices es, ten el compromiso para que saques adelante lo que es tus proyectos, no los dejes ahí botados y organízate porque te va a ayudar alguien más que el día de mañana tú le vas a ayudar y esa es la forma de la colaboración de trabajo que debemos tener. Y se ha formado lo que es un ambiente de trabajo muy interesante donde, pues sí, puedo yo salir, puedo tener lo que es esa apertura, puedo venir mediodía, todo el día, puedes venir en short si quieres, porque más aquí en Torreón que hace un calor ahorita bastante. Sí, también. Bueno, el calor. ¿No? Entonces, de alguna forma lo que buscamos es que los muchachos, hombres y mujeres, y realmente ahorita que hablamos de las mujeres, tenemos aquí bastante personal femenino que la verdad, mis respetos. Aquí hay una inclusión en muchos géneros y sobre todo lo que es la mujer. Tenemos inclusive ya personal técnico de mujeres, pues que realmente es un campo medio complicado, como lo que es las mujeres operadoras en México, que también empiezan a hacer, y ojalá que cada vez más mujeres se sumaran a poder perderle el miedo a lo que es a subirse a lo que es un tractocamión, porque, pues digo, ya están tan automatizados que es muy fácil manejarlo. Lo complejo es la maniobra. Ahí sí hay que ayudarlos y hay formas de cómo puedes ayudar, en este caso, a las mujeres en el futuro en México. Fíjate que hace rato lo tocaste y ahorita otra vez, el tema de los operadores, de los choferes, ¿no? Donde hablaste también de que ya empieza a haber una escasez, o ya hay una escasez más bien. Por ejemplo, Estados Unidos tiene problemas muy graves en el tema de choferes, igual pasa con el Reino Unido y parte de Europa, ¿no? O sea, ¿hay escasez de choferes? Sí, en todos lados. México tiene también. ¿Cuál crees tú que sea una de las problemáticas más grandes? ¿De que la persona empiece a evolucionar y que ya no quiere ser un operador o un chofer, o porque es mal visto,
o porque definitivamente ha crecido más el transporte en México y que no se da abasto? ¿Dónde crees tú que esté esa parte del problema, no? ¿Dónde está? Son los dos puntos que acabas de tocar y afortunadamente para México, el sector logístico va a seguir creciendo en los siguientes años por la posición en la que estamos. Inclusive con todo lo que ahorita estamos viviendo de que si están las aperturas o no de proyectos y de iniciativas en las cámaras del gobierno, vamos a seguir creciendo. Entonces, crece lo que es la parte de la demanda de la logística, pero por otro lado también el operador o la parte aspiracional, esto ha bajado mucho. Entonces, tú le preguntas a jóvenes y realmente ellos se ven manejando lo que es detrás de un camión, pues no, porque también se ha estigmatizado mucho lo que es al operador como que son los cafres del camino y son las personas malas. No, 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 la verdad, tenemos un ex compañero que tiene un programa que se llama Sobre Ruedas y que ahí lo saludo al buen Camilo, y precisamente él habla con los operadores y están en vivo y se juntan muchos en vivo y platican. Y de hecho estuve platicando con él hace como 3 semanas en Ciudad de México y le dije, ¿cómo hacer para que realmente la gente se quite esa imagen del operador malo? O realmente, bueno, sí habrá unos que son cafres, pero no todos. O sea, entonces necesitamos trabajar en darle mucho más valor a lo que es al operador, que realmente es una persona que, oye, vive dentro de lo que es un camión. Y yo aquí lo que invito es a las empresas, a los dueños, a los directivos de empresas de transporte, a que también mejorar sus condiciones, ver a nivel país cómo tenemos paradores, en Europa no se diga, pues tienen paradores donde pues tienen regaderas, tienen donde se pueden acosar 6, 8, 10 horas. Y aquí en México tenemos unas condiciones de país que necesitamos trabajar, pero también esto se abre para que alguien que a lo mejor se le prende la idea y dice, oye, y pues paradores, hay varias iniciativas, pero lo que necesitamos es cómo dignificar lo que es al operador para que sea aspiracional. Hay algo que me llama mucho la atención, volteas a ver lo que es el índice de desempleo y te dan un coraje y volteas a ver la escasez de operadores y dices, oye, pues como que baja el cero y no contiene. Exacto, entonces, ¿no? Y dices, oye, pues sí, hay empresas que realmente, yo felicito a esas empresas que pagan bien y sobre todo cuidan que tampoco sean jornadas muy matonas, donde, no, hombre, llegas y en 6 horas descansas y regresas otras 10 o 12 horas manejando. Hay que organizarnos mejor y ahí es donde viene la automatización del transporte. Si logramos ser más productivos, no tanto explotando lo que es, y no explotando, sino más bien el que pues, le pidamos de favor oye, pues es que viene otro viaje y ayúdame. Pues no, ¿cómo le hago para hacer mucho más productivo, automatizado el proceso, para que descanse el operador, que sea seguro y que de alguna forma pueda generar más viajes? Pero lo que tienes es involucrar a toda la organización. Si logras tú o logramos todos que el operador descanse más, que pueda ver a su familia, y eso es importante, el ser empáticos. Oye, pues, ¿por qué a veces, no, hombre, lo mandas a una ruta y dura 3, 4 semanas fuera de casa? A nadie nos gustaría esa vida. Entonces, ahora, es imposible, ¿no? Nosotros lo vemos, tenemos un departamento de CES, que es servicios en sitio, porque no nomás es tener una buena hardware y software, sino tener la forma de implementarlo. Entonces, tenemos un equipo de cerca de 90 personas, un buen porcentaje son cerca de 60 técnicos, y la premisa es que no pueden durar más de 2 semanas, máximo 3, fuera de su casa. Y es algo que yo personalmente lo reviso y le digo, ¿por qué? Pues porque no se vale. Entonces, tienen que ver, y si tienen hijos chicos, tienen que estar ahí y cambiar pañales y bañarlos, que yo lo viví, y aquellos machistas que digan que eso no se vale, no, les invito que... A todos nos tocó. A todos nos tocó, y eso es lo más bonito, porque son etapas de la vida que pasan muy rápido, y ya tu hijo, el que bañaste, pues ya tiene 15, 20 años y pues ya pasó la vida. Entonces, el operador también tiene su propia vida. Entonces, las empresas tienen que buscar esa forma de cómo darle ese sentido humano a su entorno, porque pues sí es el camión, pero pues bueno, es complejo, más no imposible, y lo que hay que hacer es, a través de esas cámaras que mencionaba hace rato, y cómo poder sumar iniciativas, de poder darle una mejor calidad de trabajo al operador, porque es muy complejo. O sea, tú imagínate estar todos los días detrás de un volante 10, 12 horas al día, pues es pesado, y que no puedas regresar y que tengas que dormir inclusive en el mismo camión.
pues sí, le ponen camarotes muy bonitos. Oye, y si el día de mañana en vez de tener camarotes, y a lo mejor abaratas el costo del camión, pero pones unos paraderos mucho mejores, ahora sí que estructurados con sus camas y regaderas, hasta a lo mejor un gimnasio, digo, estoy diciendo cosas, me dicen, no, hombre, eso sí es de primer mundo. No, porque probablemente va a haber ahora sí que emprendedores que esta idea, esta iniciativa de alguna forma les puede hacer clic. Y si logras bajar el costo, porque a lo mejor ya no tienes ese camarote, y además el tema de la inseguridad, pues híjole, se acuestan, pero pues tienen que juntarse. Yo antier venía de regreso a Monterrey y veía cómo se juntan todos, así como si fueran esas carretas de los vaqueros y los indios en los años, hace 200 años, así se juntan. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar protegiéndose entre ellos. Entonces, necesitamos ser muy empáticos y trabajar en pro de, trabajar con las autoridades en ver cómo hacer mucho más seguro y sobre todo más humana lo que es el día a día, porque sí existe lo que es la escasez, pero por otro lado hay mucha necesidad de trabajo y un operador puede ganar una cantidad interesante que no lo va a ganar una persona que está trabajando en una empresa, una maquila, donde le pagan a lo mejor menos de 8 o 10 mil pesos. Y también son unas jornadas muy pesadas en las maquilas. Entonces, tampoco es tan sencillo decir, oye, pues uno de la maquila se va a trepar a lo que es a un camión. No, pero hay toda una forma, una metodología, hay sistemas, las asociaciones en México tienen todo un protocolo para cómo poder llevar a estas personas, tanto hombres como mujeres, a que hagan esa transición, porque tampoco vas a poner a cualquier individuo que pase enfrente a que maneje un vehículo, ¿no? Entonces, no, para nada. Hay mucha tela donde cortar en pro de cómo hacer que sí el sistema en México de transporte siga creciendo y atender la escasez. Porque si dijéramos, oye, pues es que no hay desempleo en México, ahí te diría, hay un problema, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ahí sí nos damos de topes contra la pared. Pero oye, hay desempleo en México. O sea, y esto es un empleo bien pagado. Ahí hay todo un reto para todos los que estamos en la industria. Sentarnos y tener diálogos con mucho café y decir, a ver, ¿cómo le hacemos para que sí? Invitar a los mismos operadores a que sumen, oye, ¿tú qué opinas? ¿Cómo puedes resolver? ¿Por qué tu hijo no te quiere seguir? No, pues es que nunca me ve en la casa y él no quiere tener la ausencia del papá. Puede ser un factor, pero entonces Claro. entonces decir, oye, a ver, ¿cómo lo atendemos? Entonces digo, son retos muy importantes, más no es algo que es una ciencia cuántica, es simplemente dialogar, plasmar ideas, escuchar iniciativas, sumarnos, insisto, muchos de los que estamos en esta industria y empezar a mapear alguna solución que sí, tecnológicamente podemos ayudar muchísimo, pero mucho es también la disposición de ser empáticos con el operador, que es una persona humana como tú y como yo. Sí, fíjate que te comento, hace como unos 6, 7 meses me tocó entrevistar a un operador en Houston que se pone una máscara, se le dice el Truck Saver, y justamente le hacía esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se sienten? O sea, ahora fui al otro lado. Y dice, creo que el principal problema es que no somos escuchados. Nunca me habló de dinero, jamás. Dice, comemos lo peor, donde nos paramos. ¿Y qué crees? Donde nos paramos no venden más que McDonald's, Burger King, cosas que al final, güey, tienes que comer, güey, porque vas haciendo la ruta. Dice, comemos de lo peor, güey. Y nadie se ha enfocado en cuando lleguemos en un viaje, decir, oye, debes de comer bien, o sea, ¿cuál es tu dieta? ¿No? O sea, a ver, no tenemos dieta, nuestra dieta es comer las peores porquerías que hay a lo largo de nuestro camino. Uh-huh. Dice, ¿cómo te sientes del viaje? Dice, ¿tú crees que nos dicen, ve, te ganaste un masaje o algo? Dice, no, hey, ya está el siguiente viaje, güey, vete. Entonces, creo que a final de cuentas, el escuchar del otro lado también a veces puede ser muy bueno, uh-huh. Porque me dijo cosas que tiene toda la razón. Digo, sí, cierto, o sea, nunca me he puesto a pensar. Dice, ¿dónde crees que nos podemos parar? Ni siquiera nos dejan parar. Dice, y está bien, si no, porque obviamente tenemos un problema de inseguridad bastante fuerte. Pero debería de haber, o sea, a ver, tenemos necesidades. A veces tengo que ir al baño, ¿dónde voy al baño? Uh-huh. O sea, si nos ponemos, dice, a verlo, nos toca vivir a veces la peor parte, ¿no? La peor parte es decir, los peores baños, la peor comida. O sea, entonces, cuando tú tienes todo eso a tu alrededor, dice, se convierte en algo complicado, porque al final de cuentas lo platicamos. Lo vivimos, lo vemos, qué pasa con la gente, mis hijos, todo lo demás. No van a querer llegar a esto. Entonces, él me decía, a mí me gustaría, yo le decía, ¿qué te gustaría?
me gustaría que cambiaran esto. Me gustaría que una empresa tuviera a lo mejor nutriólogos, que tuviera a lo mejor, oye, ¿dónde puedo hacer ejercicio? Oye, ¿cómo vas? O sea, como que si tuvieran una mejor atención, dice, y no la tenemos, la verdad que somos un elemento nada más que, él así me lo decía, somos un elemento que nos usan para mover una mercancía, punto, se acabó. El principal objetivo, sí, es la empresa, cómo genera dinero, y nosotros somos una herramienta más. Me decía, somos una herramienta más, así me lo dijo. Y yo, wow, o sea, sí está cañón, porque yo pensé que ibas a decir que querés mejor pago. O sea, quiero que nos pague mejor. Digo, no, dice, creo que a final de cuentas hay cosas más importantes que un pago. Creo que el pago no es malo. Él decía, el pago es bueno de un operador, de un chofer, es bueno, pero las condiciones son pésimas. Dice, y México, por ejemplo, pues no, ¿qué te digo? O sea, donde te paras te asaltan. Tenemos un problema muy grave de inseguridad que se vuelve cada día más complejo. O sea, ya todo mundo sabe un speech para cuando te asaltan. O sea, imagínate llegar a ese tema de decir, me van a asaltar, ya sé. Todo el mundo sabe que lo asaltan. Entonces, dice, ¿cómo le haces para lidiar con todo eso, no? Y, por ejemplo, en tu caso, Eduardo, que estás viendo, y de hecho es una de mis últimas preguntas, el tema de la inseguridad. Nosotros es algo que tenemos bastante complicado en México. Somos un país que, si bien no ha bajado, sigue creciendo el tema de la inseguridad. Creo que han dejado muy abierto y la mayoría de la gente está sufriendo el tema del robo. El problema no es que te paren ahí y te amaguen para robarte. El problema es que ya te quitan camiones, te quitan todo. El problema es que amagan a los choferes. El problema es que incluso golpean a choferes. Ustedes, dentro de lo que ustedes están viendo, dentro de su plataforma, ¿cómo integran una parte de seguridad? Por ejemplo, me gustó lo que me dijiste de que la cámara, si detecta que no es la persona, el camión no prende, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Porque es algo que no va a bajar. Todo lo contrario, creo que va a seguir creciendo, ¿no? Sí, mira, nosotros somos una empresa netamente de tecnología y de ofrecer soluciones para automatizar procesos. Esto que comentas es más bien la capacidad de reacción donde los segundos valen oro. Y precisamente después de que hay lo que es un robo o un siniestro, lo que necesitas es tener una capacidad de reacción. Entonces, nosotros lo que hacemos es, tenemos alianzas con empresas que son muy buenas, en este caso, en la parte de reaccionar, que tienen todas las conexiones con los C5, C4 de los diferentes estados, con la Guardia Nacional, con el Ejército, para poder reaccionar, insisto, de una forma muy pronta. Me han preguntado mucho, ¿y ustedes se van a meter a esta parte de lo que es recuperación de vehículos robados y toda la gestión? No nos vamos a meter en esta parte porque perderíamos el enfoque de métrica, que es la parte de la tecnología, cómo mejorar y automatizar procesos que ya hablamos. Pero lo que sí hacemos es colaboramos con lo que es el usuario final y lo que hacemos es integramos en una sola plataforma lo que es tanto lo que es un segundo dispositivo. Tienen que coexistir dos dispositivos. El dispositivo de telemática, que es el que tenemos nosotros, que es un dispositivo como este, donde se conecta muy fácil a través de lo que es un arnés, pero este se conecta los malos ya saben dónde se conectan, te conectas al puerto OBD. Entonces, pues dice, bueno, voy, lo desconecto, lo aviento. Tiene que coexistir un segundo dispositivo, que ese sí lo puedes ubicar en diferentes partes de lo que es ya sea en la cabina, inclusive hasta en el motor, y ese es el que te va a dar lo que es la trazabilidad para cuando ya existe lo que es el robo y poder reaccionar. Y ese dispositivo tiene que tener una empresa que son especialistas y que tienen años, eso sí, tienen ya más de 20 años en la reacción. Inclusive hay empresas muy bien estructuradas que tienen inclusive cada X kilómetros un personal para que vaya y auxilie en este caso a lo que es al operador. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, esa apertura, decir, oye, aquí hay empresas especialistas, perfecto, pero tiene que haber esa madurez del transportista, decir, oye, sí tienen que estar dos. A nosotros nos ha tocado que hay empresas que nos dicen, oye, es que con tu dispositivo, el de telemática, yo quiero tener también la reacción. Pues si te toca un malo o alguien que no tiene mucha experiencia, bueno, pues te vamos a poder ayudar, pero lo hablamos desde el primer día. Oye, este es un dispositivo que no te va a ayudar en una situación como tal. Entonces,
tiene que haber esa madurez por parte de lo que es el operador. Nosotros desarrollamos toda una plataforma de seguridad, pero no damos la gestión. Pero hay empresas que dan lo que es la gestión y que son especialistas y bueno, el día que sea necesario nosotros nos sentamos, dialogamos y ya tienen un teléfono especial para que cuando hay un evento, llaman y marcan y entonces ahí ya reaccionan para poder apoyar y auxiliar a lo que es el operador. Porque sí, desafortunadamente, tú bien lo dices, no vemos que esto vaya a la baja, al contrario, y tenemos que ver cómo ayudamos a lo que es a los operadores cuando tienen estos eventos. Oye, mi estimado Eduardo, para ti, para tu empresa, para ustedes, quién es el buyer person? Porque, ¿qué tipo de flotillas o qué tipo de transporte es el que debería de acercarse a ustedes? Sé que manejan 2 líneas, pero ¿cuáles son las que digas? Nosotros trabajamos muy fuerte con este tipo de empresas. ¿Con qué tipo de empresas? Mira, principalmente nosotros con las empresas de última milla, que son las que han confiado mucho en nosotros. Entonces, ese es el principal mercado que hoy en día atendemos, pero también ha crecido muy fuerte lo que es las empresas que son de transportación primaria o los que van de ciudad a ciudad. Entonces, estas empresas, pues también ahorita hemos venido avanzando con ellos y es mucho más sencillo el poder ayudarlos porque, pues la verdad, el rendimiento de combustible de un tractocamión es muy bajo. 2 litros, 2.6, 2.8, 3 en tu mejor caso. Entonces, simplemente el poder ayudar y subir de 2.4 a 2.5 en un promedio de una empresa que transita cerca de 10,000 kilómetros al mes, pues tienes un ahorro de cerca de 2,200 pesos al mes. Entonces, nomás subiendo esa parte. Y eso es la parte de lo que es combustible, sumar lo que es el relentir, el mejorar mantenimientos, la parte de las llantas. Entonces, tenemos todo lo que es una solución completa para lo que es el transportista, en este caso las empresas que son públicas y que realmente hoy en día tienen mucha interacción con terceros porque se está tercerizando mucho lo que es la industria en México. Entonces empieza a haber esta comunicación donde el transportista tiene que apoyar a una maquiladora. Entonces tienes que también comunicarle a la maquiladora cuando no vas en tiempo y a lo mejor va a haber algún problema de un paro. Entonces tienes que, otra vez, la comunicación, todo lo que la interacción que hay entre lo que es el transporte, el cliente final, nosotros ayudamos en esta gestión. Entonces, es como nosotros vemos y cómo hemos apoyado ahorita, en este caso, sí en última milla, pero ahorita en estas empresas que van ahorita sumando y que les van demandando cada vez más esa conectividad que hay entre lo que es su cliente final. Porque sí, la tercerización es muy fuerte. Inclusive ahorita también empieza a haber mucho crecimiento en la parte de las arrendadoras. Las empresas se están dando cuenta que no necesariamente tienen que tener lo que es un camión, la inversión. Entonces se acercan a muchas arrendadoras, nosotros tenemos convenios con las arrendadoras y de alguna forma pues también hacemos este tipo de apoyo y les gestionamos todo lo que es el apoyo de lo que es la interacción tanto con lo que es el dueño del camión que viene siendo la arrendadora como lo que es el cliente final y bueno, trabajamos en un esquema donde les damos lo que es los indicadores que requiere para que el vehículo realmente tenga un mantenimiento en el periodo que está arrendado y que se cumpla con los objetivos que tiene lo que es el cliente final. O sea, es mucha comunicación y atendiendo diferentes sectores de la industria, nosotros nos tenemos que, en cierta forma, ir adaptando a cómo va cambiando. Esta industria del arrendamiento ha crecido últimamente muy fuerte. Y nosotros, por ejemplo, en la parte de los remolques. Los remolques es algo que como que la gente no lo veía. Y hoy en día tenemos soluciones de remolques solares, tenemos que te dan un posicionamiento y lo tienes dentro de la misma plataforma, lo que es integrado, y le das también una trazabilidad a lo que es al dueño de la industria para que tú pasas por patios y de repente ves muchas cajas que dices, bueno, ¿y realmente las usarán todas? Inclusive hasta los dollies, que es el que engancha lo que es un doble remolque. Entonces, los dollies también tenemos una solución que muchas empresas dicen, oye, es que yo nunca había pensado lo que es en el dolly. O sea, un dolly te cuesta 300,000 pesos. O sea, y a veces es lo último que te observas. Y les decimos mucho, es que tienes que cuidar todos tus activos, tanto lo que es el tractor, como lo que es el dolly, como lo que es la caja, y tenemos una solución diferente para cada segmento. Entonces, por eso hoy estamos creciendo muy fuerte en la parte de lo que es la industria de carga,
por la parte de las cámaras, por la parte de las soluciones, en este caso de fletes, de lo que es de remolques. Y bueno, pues esto hace que realmente hagan mucho más productiva lo que es su operación cuando ya tienes un uso eficiente de lo que es tus remolques, tus dollies, tus tractos, y ayudas a que sea mucho más rentable lo que es toda la operación. Sí, justo. Y digo, por eso quería tocar el tema. ¿Dónde la gente los puede localizar a ustedes? ¿Dónde pudiera contactarlos? Porque obviamente nos van a estar escuchando en diferentes canales. Y pues ahora sí que la gente va a decir, oye, ¿y qué pasa? ¿Dónde los contacto, no? Pues muy sencillo, lo que es en la página www.metricamobile.com, es ahí donde nos pueden contactar. Nosotros tenemos 10 oficinas a nivel nacional. Hoy en día atendemos más de 3,000 centros de distribución en México, es decir, tenemos una capacidad de instalación de alrededor de 120 unidades al día, con un personal propio, una pequeña parte es tercerizado, pero en realidad lo que hicimos es desarrollamos un sistema muy robusto para que puedas tener lo que es un control de calidad de la instalación y puedas tener esa trazabilidad de lo que sucede, porque el instalar lo que es un dispositivo es toda una logística muy interesante. La gente que ha venido a conocernos ve cómo se prepara. Y les digo, pues es que tú imagínate si tú eres un técnico instalador, estás a las 11 de la noche y de repente abres tu bolsita y resulta que se equivocaron y no es el arnés del camión que ibas a instalar, pues no te va a gustar. Entonces tenemos un porcentaje de arriba del 99% de efectividad y eso pues es lo que tenemos para que de alguna forma las empresas sigan confiando en nosotros. Entonces, porque además hay mucha manipulación. También los operadores en algunos de los casos pues también manipulan, hacen las cosas y bueno, tenemos que ayudarlos a que no manipulen porque sabemos que tenemos todo lo que es ese checklist electrónico, que es un testigo del antes y después cómo dejamos lo que es la unidad. Entonces, esto ha ayudado a que los operadores se den cuenta de que, híjole, aunque manipule, ya esta empresa, en este caso Métrica, en conjunto con lo que es la organización a la que trabaja, pues tienen toda una trazabilidad de lo que sucedió antes y después. Entonces, nosotros con mucho gusto los atendemos en la página de Métrica y ahora sí que encantados de conocer y sobre todo escuchar cómo traen esa mentalidad de querer automatizar, porque todo el mundo habla de transformación digital, big data, inteligencia de datos. Oye, realmente lo que buscas, tienes un mapeo de lo que primero necesitas empezar a avanzar y vamos ayudándolos, como comentábamos hace rato, en ese camino, pero es un camino enorme con unos beneficios, la verdad, pues muy grandes en términos de el valor que le puedes sacar, porque lo comentábamos hace rato también, pues sí, la data es el oro del futuro, siempre y cuando lo sepas manejar muy bien, que tengas los sistemas, que tengas una plataforma que integre soluciones y que tengas al personal que te acompañe, que es lo que hacemos en Métrica. Nosotros tenemos consultores que van apoyando a lo que es el buen uso de la plataforma, porque de nada te sirve tener lo que es un buen celular cuando nomás lo usas para llamar. No, pues, oye, puedes hacer transacciones de banco y todo, entonces lo puedes capacitar a que realmente le saque el mayor provecho lo que es a todas las soluciones y que nos pongan retos. Esto de lo de las motos apenas tiene un año porque una empresa nos dijo, oye, es que yo quisiera también tengo un parque de motos interesante. Pues lo investigamos, lo vimos que hay un mercado muy interesante en Asia y en Latinoamérica. Y bueno, pues ya tenemos esta solución y estamos ahorita apoyando y vamos a seguir apoyando diferentes soluciones. ¿Qué viene? Pues ahora sí que es lo que el mercado vaya demandando y podamos ir revisando en conjunto y investigando para poder hacer mucho más productiva lo que es la operación de la industria en general. Sí, fíjate que curiosamente hablaste de las motos, yo te voy a tener que buscar posteriormente. Justo arrancamos una marca de motos en México, pero de motos eléctricas para delivery, para reparto. Trajimos una línea directa aquí a México y bueno, acabamos ahí por ahí de arrancar y te buscaré para todo eso. Y mi estimado Eduardo, la verdad yo te agradezco por esta entrevista. Creo que nos abre los ojos de que todas las industrias deben de empezar a transformarse, deben de empezar a visionar hacia dónde va este mundo, porque el mundo va demasiado rápido. Y creo que a veces no vamos a esa velocidad que deberíamos de ir. Y me gusta mucho lo que están haciendo porque ustedes están entendiendo este nuevo mundo de las tecnologías, este nuevo mundo de la data, este nuevo mundo de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues obviamente para mejorarlo. Creo que ya no podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo hace 5 o 10 años. Pasamos una pandemia que nos aceleró a todos, nos digitalizó, y justamente esa parte de la digitalización es algo que ustedes entendieron muy bien.
Me gustó cuando empecé a revisar cosas que ustedes transformaban la tecnología en productividad, ¿no? Que a final de cuentas ese es el enfoque de ustedes, ¿no? En un sector que obviamente no mucha gente se mete. Por eso quiero agradecerte por esta entrevista y creo que por ahí va a haber personas bastante interesadas en lo que ustedes están haciendo. De antemano, pues muchas más. No, Armando, muchas gracias y también pues estamos ahora sí que a la orden. Muy interesante el tema de la parte eléctrica de las motos. Hoy en día, en conjunto con Geotab, se están revisando más de 200 vehículos eléctricos. Viene muy fuerte esta parte y también tenemos que ir empezando a pensar cómo vamos a ayudar a las empresas. Tenemos ya en Métrica personal que está ya capacitado para poder apoyar. Hoy en día tenemos cerca de 10, 12 marcas, no, 14 marcas aquí en México que estamos apoyando a hacer la evaluación de cómo los datos que se generan pueden también generar un mayor valor. Entonces sí es muy importante que sigamos en comunicación y con todo gusto te apoyamos en ese proyecto de motos. Muy interesante. Como siempre tú, en la parte de estar como emprendedor, muy inquieto, Armando. Y eso es bueno. Necesitamos más gente como tú, inquietos, porque a pesar de lo que se diga por ahí, el empresariado en México es realmente ahora sí que el pilar que nos va a seguir sosteniendo ahorita, nos ha sostenido y nos va a sostener en el futuro, hoy y siempre. Sí, yo creo que al final de cuentas tenemos que subirnos a esto. Me gusta lo que hicieron, igual tenemos que subirnos, no podemos quedarnos atrás. Hay mucha gente nueva que viene empujando y pues bueno, hay que estar igual a la altura de todos ellos. Nos cuesta un poquito más de trabajo a nosotros, nos costó porque hemos vivido las dos etapas, pero creo que eso es bueno porque podemos adaptar cosas. Así que por eso esta entrevista la quería, porque creo que tienes cosas muy interesantes para un sector complejo. Así que, mi estimado, otra vez, muchas gracias por esta gran entrevista. Gracias, Armando. Un abrazo y que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego.